Entonces la pregunta fundamental aquí es, la pregunta fundamental, y que es un supuesto importante de la ley de bioseguridad, es que la coexistencia sin flujo genético entre maíz transgénico y maíz no transgénico es posible en México. Es decir, la ley de bioseguridad, las personas en las secretarías competentes que están involucradas con la ley de bioseguridad están asumiendo que la coexistencia sin flujo génico va a poder ocurrir y que nosotros vamos a poder controlar el flujo de transgenes desde variedades transgénicas a los maíces nativos o a los maíces que no son nativos pero que son no transgénicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dice la evidencia científica al respecto de esta premisa de que la coexistencia es posible? La evidencia científica es que no va a ser posible evitar el flujo genético entre maíz transgénico y maíz no transgénico. Tenemos evidencia ya probada de presencia de, a pesar de en ese momento haber una moratoria a la siembra experimental o de cualquier tipo de maíz transgénico en México, tenemos evidencia que para el 2001 ya había, para el 2002 también seguía existiendo. Y esto era en estados donde uno pensaría que sería más difícil que llegara maíz transgénico a ese lugar, porque era la sierra norte de Oaxaca, donde el maíz que se siembra es de autoconsumo. No estamos hablando de grandes extensiones, no estamos hablando de lugares donde normalmente se esté introduciendo semilla híbrida, ¿no? Como en el norte del país para siembra después de cada ciclo agrícola. Tenemos evidencia de que hay también en Guanajuato, de que hubo en Veracruz, es decir, toda esta evidencia de la que estoy hablando también en la zona de conservación de la Ciudad de México, eso lo probó el doctor Cerratos Hernández en el 2007, ¿no? Entonces, tenemos evidencia de que pese a que hasta este momento, desde el 98, existía una moratoria de facto a la siembra de maíz transgénico a campo abierto, estábamos encontrando ya en lugares muy localizados, que todavía son controlables, pero estamos encontrando ya transgenes en variedades nativas de maíz, ¿no? Entonces, bueno, la premisa fundamental con la que están manejándose los funcionarios del gobierno que están operando la ley de bioseguridad es que la coexistencia es posible. Vaya, esa es, o la premisa tal es que la coexistencia es posible y eso lo creen sinceramente, a pesar de estar mal informados científicamente. Nosotros hemos estado insistiendo desde la UCS y insistiendo desde diferentes foros en que esto no es posible. Hemos entregado evidencia científica al gobierno en reiteradas ocasiones. En septiembre del año pasado, antes de que se dieran las resoluciones con respecto a las siembras experimentales de maíz transgénico, entregamos lo que llamamos un extrañamiento, donde ponemos un compendio de toda la evidencia científica de los posibles, bueno, de flujo genético y además de los posibles daños del uso del maíz transgénico en nuestro país, y a pesar de eso las siembras se aprobaron, ¿no? Entonces, una de dos, o están mal informados y simplemente no han podido leer lo que les entregamos, o simplemente hay tantos intereses, como comentó el doctor Boll y el doctor Turret, que están dispuestos a poner en peligro el acervo de maíz nativo mexicano, el germoplasma, la fuente de diversidad genética, la fuente de sustento de muchas familias mexicanas, y además de un sistema agrícola que ha sido muy robusto a través de los siglos, únicamente por la ganancia de unas cuantas empresas, ¿no? Que van a ser las favorecidas por eventualmente llegar a la siembra comercial de maíz transgénico, que, como dice el doctor Turret, y yo comparto su opinión, estas siembras experimentales son nada más del fast track para llegar a las siembras comerciales, dado que la manera en que están hechas las siembras experimentales no van a aportar elementos de bioseguridad que nos ayuden a pensar cómo sería mejor proteger nuestros maíces nativos ante el flujo genético de estos maíces transgénicos. Están hechos en situaciones idílicas que no van a poder ser mantenidas de manera práctica si los maíces transgénicos se siembran a nivel comercial. Y digamos que si se sembraran en las 3 millones de hectáreas que comenta el doctor Turret que serían las ideales para sembrar maíz transgénico, que sería sustituir lo que se siembra ahorita en Sinaloa, Sonora, en el norte del país, donde hay un tipo de agricultura más de tipo industrial, aunque digamos que esas 3 millones de hectáreas sean las que se siembran bajo modalidad de maíz transgénico, tenemos evidencia de que esa semilla eventualmente va a llegar al sur del país y va a contaminar no nada más los acervos nativos del sur del país, que es en lo que se ha hecho énfasis, sino los acervos nativos del norte del país, que han sido puestos, que han sido documentados en un documento reciente elaborado a petición expresa de un organismo del gobierno que es la propia CONAVIO. Entonces, bueno, ni siquiera están haciendo caso de la propia evidencia que es entregada por agencias mismas del gobierno sobre la problemática de definir qué es un centro de origen, un centro de diversificación, el de hecho tener maíces nativos donde originalmente no estaban
no se habían localizado, pero simplemente era un error de muestreo, ¿no? Los quesos maíces hubieran aparecido y desaparecido mágicamente del norte del país. Entonces, tenemos toda esa evidencia y a pesar de eso tenemos estas cifras experimentales, ¿no? Por eso que nos pareció importante desde la UPS colaborar y dar toda la evidencia científica que tuviéramos a nuestro alcance para poder hacer una denuncia popular, ¿no?